Jóvenes, el día de hoy, jueves 26 de marzo, vamos a continuar nosotros con el desarrollo del programa curricular correspondiente al primer grado. Los grandes descubrimientos geográficos. Básicamente, los estudios profundos científicos de esa época originaron que se apertura un nuevo horizonte en cuanto a los viajes de exploración que se hacían en esa época. Generalmente, los avances en cuanto a exploraciones eran limitadas. Antiguamente había leyendas de que en el mar no podía iniciar una especie de embarcaciones porque había una leyenda terrorífica de que aparecían grandes monstruos por el mar y las embarcaciones se iban a voltear en cuanto esos animales aparezcan. Se decía que en esa época aparecían monstruos de 3 cabezas y este miedo y temor hundió en los viajantes y los navegantes de esa época. Por eso es que los descubrimientos iban de una forma lenta, hasta que progresivamente hubieron nuevos descubrimientos, por ejemplo, el descubrimiento de la brújula, el mejoramiento de las navegaciones, que a continuación vamos a detallar. Por ejemplo, fueron llevados a cabo por los portugueses y españoles. Generalmente los extranjeros han sido los que mayor aporte han contribuido al desarrollo de estas necesidades de estos pueblos. Los árabes viajaban a la India y de la India traían especias. ¿Qué son las especias? Las especies tienen que ser pues canela, clavo de olor, ¿no? Jengibre. ¿Alguien se acuerda a qué llamamos jengibre? Al kion, ¿cierto? ¿Te gusta el kion para el caldo? No. Oh, bueno, ¿qué es el kion? Entonces, el kion lo trajeron los árabes de la India, ¿cierto? Esos productos no son de acá, en esa época. Ahora, la pimienta, la canela, también oro. Los árabes fueron excelentes comerciantes, pero hubo la envidia de los turcos. Y los turcos, por la finalidad de que los árabes ya no desarrollen la actividad, ellos cerraron, ¿no?, parte del mar a través de que ellos ya no puedan comercializar y ellos sean los únicos y llevar a cabo este ministerio. Por eso usted dice, pero desde que los turcos tomaron Constantinopla, los árabes generalmente siempre se han caracterizado por ser excelentes comerciantes. No hay árabe que no maneje el comercio. De todos los países de carácter occidental, permanentemente los árabes han contribuido a su labor específica. En este momento, siglo XXI, no hay árabe pobre. No son siempre árabes pobres, siempre han sido quienes han fundido en el aspecto del comercio. No hay árabe malo en todo el planeta. Los árabes se caracterizan por eso, excelentes comerciantes. Por eso se dice, Turquía cerró el paso a todas las mercancías y le transformó la ruta, así quedó cerrado el comercio en Europa con la India. Los portugueses empezaron a comercializar con los esclavos. ¿Qué causa originó que haya más fluidez en áreas del mar? Primero, el mejoramiento de la navegación por la aparición de la brújula. Antiguamente no había brújula. Y los viajes eran limitados, no había con qué orientarse. Ellos se orientaban por la influencia de la luna, por la aparición de los vientos, pero en esa época no había brújula, o sea que era facilito perderse en el mar. Imagínate tú perderte en el mar. Por eso es que fue importante la aparición de la brújula. Otra causa que mejoró estos viajes, la construcción de mejores embarcaciones. Antiguamente las embarcaciones eran precarias, duraban poco, eran de bajo
de baja calidad. Progresivamente a través del tiempo estas embarcaciones empezaron a pasar una etapa de mejoramiento. Como se mejoraron las embarcaciones, entonces se redució la fluidez de los viajes. El adelanto de la geografía y el convencimiento de que la Tierra era redonda, claro, porque a través de Colón se demostró que la Tierra era redonda. Antiguamente se creía que la Tierra era cuadrada, otros creían que era plana, y decían, claro, así plana o es cuadrada, mi navegación va a llegar a un límite, y cuando llega a un límite, se va a ir al abismo, no que esté cuadrada o plana. Por ese temor no viajaba, hasta que progresivamente pasaba el tiempo que a través de Colón descubrió que la Tierra era redonda. Por eso dice, el convencimiento que la Tierra era redonda. O sea que ahora sí ya había seguridad de que no me voy a caer en mi embarcación, porque la Tierra ahora sí es redonda. Tenemos el convencimiento que la Tierra era redonda. Otra causa, el espíritu aventurero. Generalmente los hombres de Europa siempre se han caracterizado por tener un espíritu, una mística de carácter aventurero. Siempre existió esa tendencia de aventurarse. Y así dentro de este escenario de aventura lograron descubrir muchos aspectos positivos para el desarrollo de su comunidad. Por ejemplo, las congregaciones religiosas para defender el cristianismo se preocuparon bastante en afianzar y arraigar más la religión. Se defendía el cristianismo. Hay que tener en cuenta que antiguamente nosotros sabemos que descendemos de indígenas. Antiguamente la religión era de carácter politeístas. Creían en la mamapacha, la tierra, el viento, la estrella, el Inti. El Inti era un dios, pero exclusivamente para la élite incaica, solamente para ellos. El pueblo, ellos sí eran politeístas. El pueblo tenía muchos dioses, pero la élite incaica, es decir, la élite aristocrática inca, ellos sí tenían el poder de adorar a la Inti, al sol. El pueblo no, el pueblo tenía muchos dioses, ¿no? Hasta que progresivamente fueron invadidos por España. España estuvo acá en el Perú por más de 3 siglos, pero al irse nos dejaron dos cosas importantes. ¿Qué nos dejó España? ¿Qué nos dejó España? La lengua española, y nos dejó, ¿no es cierto?, el cristianismo. Nosotros somos cristianos por imposición de España. Y en esa época hubo congregaciones religiosas para defender el cristianismo. El indígena que no se quería plegar al cristianismo era muerto, moría, y tenía muertes tenebrosas, ¿no? Los descubrimientos portugueses. En el siglo XIV, Enrique el Navegante, su nombre lo dice, Enrique el Navegante, precisamente porque era un extraordinario navegante. El mar lo llamaba, su escenario era el mar, por eso que se denominó el Navegante, Enrique el Navegante. Él fundó un observatorio astronómico. Pues es decir, en él existía una mística, un espíritu que le permitía estudiar más a fondo el mar, el nuevo horizonte, una nueva alborada en el beneficio de su época. Creó una escuela náutica que permitió nuevas exploraciones. Al comienzo hubo una leyenda que yo te expliqué, la leyenda tenebrosa, e impedían nuevos viajes. Traspuesto estos límites, es decir, ya superado estas limitaciones, las retenciones se incrementaron. ¿Qué significa incrementarse? Aumentó. ¿Quién dijo? Excelente. ¿Tu opinión, hija?
¿Perdón? Flores. 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 Y han ganado, por su aporte a la cultura, que han ganado un hermoso reino. Sí, la cultura que pone un nivel de desarrollo intelectual, más académico, más cultural, te felicito. Fíjense cómo ustedes están enriqueciendo el tema con su aporte. Ahora, se descubrió el desierto del Sahara, se descubrió también la tierra de Neus. Hubo otro portugués que también aportó para el desarrollo de esta situación. Él recorrió la costa occidental del África. Otro estudioso, Vasco de Gama, en 1498, él logró pasar el Cabo de las Tormentas. ¿Por qué se le denominó Cabo de las Tormentas? Porque era efectivamente, en ese escenario existía muchas tormentas y era difícil continuar con las embarcaciones, ¿cierto? Por eso que se le denominó el Cabo de las Tormentas. Pero se realizó por considerarse un rival en el comercio. En esa época pues, se desató una competencia de comercio. Te cuento, Perales, había una competencia de comercio entre ellos. Hasta ahora, los países nórdicos, los países europeos, con los países de carácter occidental, hasta ahora prima una competencia en negocios, ¿no es cierto? Entonces, ahora, los españoles no se quedaron atrás, también hicieron importantes descubrimientos en América. Esta colonia, él empieza la colonización de América. ¿Pero qué es una colonia? Una colonia es un grupo de habitantes que se establecen en un lugar específico y crean ya allí una colonia. Esa es una colonia, ¿cierto? España vino acá al Perú y empezó a desarrollar toda una colonia, ¿cierto? Por eso que aquí, con Colón, empieza la colonización, es decir, y al mismo tiempo también se afianzaba el cristianismo, ¿cierto? Hasta ahora, por eso que la iglesia tiene un gran poder, gracias a España, que trajo la religión a los países occidentales. Acá, Alonso de Ojeda, también, y Vicente ellos se tocan por la costa de América. Vasco Núñez de Balboa, él descubrió el Mar del Sur, que es conocido como el Océano Pacífico. Exploró también el Río de la Plata en Argentina. Otro estudioso de esa época, Fernando de Magallanes, ¿cierto? Él recorrió también las costas de Brasil y continuó por la costa de Argentina, hacia el estrecho, que lleva el nombre de Magallanes. Se llama Magallanes en honor a él, ¿cierto? En Filipinas murió Magallanes porque en esa época hubo un enfrentamiento con los pobladores naturales, es decir, con los indígenas que existían en ese entonces, ¿cierto?